Casi muy buenas tardes con todos. Un gusto poder estar y compartir con ustedes este panel como moderador. Un agradecimiento especial a todos los panelistas. El segundo panel trata acerca de la estabilidad financiera y simplemente un comentario a manera de introducción. La evidencia demuestra que hay dos pilares fundamentales. Hay muchos factores que pueden afectar directamente a la dolarización, pero sin duda alguna la estabilidad financiera, al igual que la sostenibilidad fiscal, son esenciales para el correcto funcionamiento y la sostenibilidad de la dolarización en el país. Por eso justamente este panel trata sobre este tema. Tenemos el gusto de poder tratar con expertos que han sido reguladores, supervisores del sistema financiero y monetario en nuestro país, como también del sistema financiero privado y del sector de la economía popular y solidaria. Así que es bastante completo y diverso el panel, lo cual lo hace muy beneficioso para todos los presentes, como también para las personas que nos están escuchando y viendo de manera virtual. Por eso quisiera empezar con la primera pregunta para Ruth Tarrey, que consiste en la siguiente. ¿Consideran que la inestabilidad financiera de 1999 fue el factor determinante para acelerar la adopción del dólar como moneda de curso legal? Bienvenida, Ruth, un gusto tenerla acá. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Un placer estar con todos ustedes. También un saludo afectuoso a los colegas del panel, a las autoridades presentes y a las exautoridades también que han participado y las que están, por supuesto, en este auditorio. Le agradezco a su vez al Banco Central del Ecuador por esta iniciativa y a usted, señor gerente, a la querida presidenta Tatiana también, por esta invitación a compartir una serie de criterios en algo que forma parte de hoy en día la realidad del Ecuador, y tan realidad que estamos, digamos, cumpliendo ya un cuarto de siglo con este esquema de la dolarización. Por tanto, fundamental e importante. Para poder dar respuesta a su pregunta, creo que lo importante es tener necesario tres elementos en mente. La una, que la estabilidad financiera vista como un bien superior basada en la fe pública es multifuncional, tiene factores internos, externos, tiene interacciones en la economía real, en los bancos, en el sistema financiero, a nivel macro, a nivel meso, a nivel micro, y la disrupción, el desequilibrio, el fallo de cualquiera de los elementos que lo conforman puede derivar en la famosa inestabilidad financiera. Ahora, cuando hablamos del sistema financiero, también hay que entenderlo en su conjunto, es decir, están las instituciones financieras, sean estas públicas o privadas, por supuesto están el mercado de capitales, está el sistema de pensiones que tanto ha sido mencionado, está por supuesto el sistema de seguros privados, y están todas aquellas instituciones que giran alrededor de servicios y de servicios auxiliares del sistema. Esto en su conjunto, ¿no es cierto?, forma lo que viene siendo el marco institucional de la estabilidad financiera. Ahora bien, coincido en mucho de lo que se ha dicho en el panel anterior, en también la intervención que tuvieron la doctora Rodríguez, el economista Bedán, en el marco en el que se desarrolla precisamente la dolarización. Pero quisiera yo traer aquí las palabras de Hausmann y de Rojas Suárez, cuando dice que los procesos de inestabilidad financiera son causados por factores macroeconómicos y microeconómicos, entre otros. Y a su vez, el Comité de Basilea establece como prerequisito de una supervisión eficaz, de la cual también se ha hablado, este prerequisito es unas políticas macroeconómicas sostenibles y sanas. Sobre todo la monetaria, ¿no es cierto?, y la, por supuesto, fiscal. Dicho eso, el marco en el cual se produce esta decisión del gobierno del presidente Mawad del 9 de enero del año 2000, el marco efectivamente tiene un deterioro de las condiciones macroeconómicas que ya se han dicho por más repasadas, a la cual yo añadiría nada más que dos cosas. Una es
la crisis que tuvo México con el tema del efecto tequila, que impactó también. ¿Por qué? Porque hay que entender que estas crisis, que son ciertamente exógenas, tienen implicaciones endógenas en la medida en que afectan los ingresos del país y afectan la capacidad de financiamiento en el exterior. En la antesala me refiero, por supuesto, a una crisis de tal magnitud como la que tuvimos en el año 99 en realidad, y que produjo la dolarización en el 2000. Y la otra cosa que quisiera también poner de relieve es precisamente todo el marco de la desregulación, por decirlo de alguna manera, o la liberalización, ¿no es cierto?, de lo que era la regulación financiera. Y ese marco, que si bien se habla o se ha hablado de que puede haber influido de manera importante en la decisión misma de la dolarización, siendo una consecuencia, ¿no es cierto?, no precisamente un motivo, pero sí una consecuencia, sí tiene que ver con todo esta falta de unas políticas macroeconómicas que fueran sostenibles y sanas. Muchísimas gracias, Ruth, por su presentación. También agradecerle por el tiempo, porque ha cumplido con exactitud que mantenernos en este panel. Ya lo tenemos a Augusto Latorre conectado desde el exterior. Agradecerle a Augusto por su tiempo. Augusto, lo escuchamos acerca de la inestabilidad financiera que se dio en 1999 como un factor determinante para la adopción del dólar como moneda de curso legal. Adelante. Gracias. Muy buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación para la celebración del 25º cumpleaños, digámoslo así, de la dolarización. Espero que me estén escuchando bien. Lo escuchamos muy bien. Adelante. Mira, la pregunta de qué estuvo detrás de la adopción de la dolarización, me parece a mí tiene su mejor respuesta en la pérdida irremediable de confianza en el Sucre, cuyas raíces fueron financieras. Típicamente se pierde la confianza en la moneda por factores fiscales. Gasto exagerado del fisco, desequilibrios incontrolables que obligan a la impresión de dinero para financiarle al fisco. La crisis que nos llevó a dolarizarnos no tiene en realidad un origen fiscal. De hecho, no hubo una expansión del gasto fiscal durante ese periodo. La deuda pública cayó. Hubieron choques externos muy duros, pero las raíces del problema no fueron fiscales. Sin embargo, el perder la confianza en la moneda, como nos ocurrió a nosotros a fines de los 90, no necesariamente te lleva a la dolarización. Entonces hay que hacerse la pregunta, ¿por qué no se resolvió la pérdida de confianza en la moneda como se ha resuelto en la mayor parte de países de América Latina que han tenido crisis financieras? En esos países la resolución ha sido la hiperinflación. Y la hiperinflación tiende a resolver los problemas financieros de una manera muy dañina, pero lo resuelve simplemente porque licúa todas las deudas denominadas en la moneda local. Entonces, en Ecuador, la razón por la que nos dolarizamos no solo fue que perdimos la confianza en la moneda, sino que ya teníamos un alto nivel de dolarización de las deudas. Los taxistas se endeudaban en dólares, los hogares se endeudaban en dólares para comprar su casa, se compraban los electrodomésticos con deudas en dólares. De hecho, más o menos el 50% de los créditos que se otorgaban en Ecuador en ese tiempo eran denominados en dólares, tal vez incluso más. Porque mucha de la actividad en dólares que pasaba en Ecuador pasaba a través del offshore. Entonces, para mí, la dolarización fue el resultado inevitable de la combinación, por un lado, la pérdida de confianza en el Sucre, que se origina porque hay problemas bancarios que generan unas corridas bancarias virulentas que le obligan al Banco Central a asistir a los bancos con créditos de liquidez. Esos créditos de liquidez que el Banco Central les da a los bancos, a su vez, se usan para pagar retiros de depósitos. Los depositantes que reciben esos sucres se van inmediatamente contra el dólar
Entonces se produce un círculo vicioso de liquidez al sistema bancario que atiza la corrida contra el dólar en un ambiente de alta dolarización de deudas. Entonces la devaluación estaba destruyendo la solvencia de los deudores, porque los deudores tenían deudas en dólares, y la inflación no lograba licuar esas deudas, porque estaban denominadas en dólares. Entonces, para mí, el origen de la dolarización fue esta poción, digamos, venenosa, entre la pérdida de confianza en el sucre, la devaluación de la moneda, por tanto, y un sistema que ya estaba de facto altamente dolarizado. Por tanto, había una implosión del sistema financiero que solo pudo pararse con la dolarización. Muchas gracias, Augusto, por compartir su análisis acerca de este círculo vicioso que nos llevó hasta la crisis de 1999. Ahora quisiéramos darle el paso a Paulina Garzón. Adelante, Paulina. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Yo quiero ir a inicios de los años 90, me parece que el año 92, con el surgimiento de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado. Quiero traer ello porque a partir de ese momento empezó un proceso de liberalización realmente en el tema financiero del país. Este proceso de liberalización implicó, digamos, soltar una ancla que existía entre las tasas activas y pasivas. Había, digamos, 15 puntos de diferencia como máximo que se debía mantener, entonces las dos tasas iban manejándose de manera paralela de alguna manera. También, digamos, surge un proceso de liberalización de capitales, pero más que, digamos, este tema, que no estoy opuesta a los temas de liberalización, por si acaso, y creo que es importante dejar que el mercado resuelva los precios, pero sí hay un tema particular, y es que la banca empieza a incursionar no solamente en el negocio puro de la banca, empieza a ser financiera, empieza a ser casa de cambios, empieza a ser fondos de inversión, pero más que eso también participa en el sector agrícola, entra a hacer construcciones, empieza a participar en otros sectores económicos y empiezas a formar unos grupos financieros megalómanos. ¿Qué termina pasando con esto? Muchos créditos vinculados. Evidentemente en esta época, la época, estoy hablando de los 90, los créditos crecen, pero brutalmente, y crecen de forma desordenada. Créditos sin garantía, créditos que estaban esencialmente otorgados digamos, a los dueños de estas estructuras financieras, de los bancos. No nos olvidemos que también en ese momento se favoreció la proliferación de las financieras, entonces había mucha entidad de intermediación financiera, y esto iba generando, digamos, esto sumado a un tema desafortunado de una superintendencia que no era lo suficientemente sólida, pues permitió una gran fiesta en el país. Yo sí creo que hay que señalar que hubo ciertas entidades que no supieron tener autocontrol e ir hacia un tema de autorregulación. Unas sí, otras no vamos a poner aquí que el tema fue para todos, pero realmente eso terminó complicando tenazmente el tema del crédito. Llegamos a tener además balances prácticamente dolarizados, más del 70% de los créditos estaban en dólares, y en el caso de los depósitos hablamos de un 40% aproximadamente. Y con esto yo quiero mencionar que cuando la dolarización sucede y cuando hay la crisis financiera, desafortunadamente yo tomé la decisión, digo desafortunadamente porque después de eso no dormí más. Me pasé de trabajar de la banca privada, donde trabajaba hasta ese entonces, a trabajar en el Banco Central, porque era el sueño, ¿no es cierto?, de todo economista. Y cuando llego al Banco Central me encuentro, ¿no es cierto?, con un banco tras otro que venían entrando a créditos. Y quiero traer el tema de la caída del Banco de los Andes en el año 95, posteriormente me parece que en el año 96 del Banco Continental, que este banco fue particularmente el dolor de cabeza más grande del Banco Central, porque luego es demandado por la Superintendencia de Bancos, Banco Continental, por haber hecho piramidación de capitales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es esto? Y el punto central aquí es que la piramidación de capitales se realiza para lograr conseguir créditos de liquidez del Banco Central, que los artículos 24 y 25 de la Ley de Régimen Monetario nos obligaban a otorgarlos.
Entonces sí, hay un desorden financiero que exacerba nuevamente los dolores de cabeza de siempre de nuestra economía, la inflación, la devaluación, y pues termina en una emisión monetaria catastrófica. La emisión monetaria en un año crece en más del 45%, pero en el segundo semestre, entre el 98 y el 99, la base monetaria había crecido en más del 140%. Entonces, evidentemente, la política monetaria estaba tratando de atender, sin entender lo que realmente estaba pasando, y esto es un tema que causaba frustración desde el Banco Central, desde quienes estábamos como técnicos en el Banco Central, particularmente yo en el área de riesgos. Recuerdo que no sabíamos qué banco iba a entrar el día siguiente. Era uno tras otro, ¿no es cierto? Empezamos, como le dije, con el Banco de los Andes, y para cuando llegó el Banco del Progreso, que me recuerdo que el expresidente Febres Cordero amenazó con venir a quemar Quito si no se le daba crédito al Banco del Progreso. No sé si nos acordemos de eso, pero para nosotros era un estrés en el Banco Central lo que estaba pasando. Esto fue realmente ya inevitable. Balances totalmente dolarizados, con una pérdida total, ya lo habían dicho los expositores anteriores, total de la moneda. Entonces, sí, definitivamente la crisis del 99, la crisis financiera, exacerba y nos lleva aceleradamente a la dolarización. Muchas gracias, Paulina, por compartir su experiencia en el ámbito regulatorio y de supervisión en el Banco Central principalmente. Ahora quisiéramos darle la palabra a Juan Carlos Urgilés, que va a ser muy interesante. Representa, como ustedes conocen, a una cooperativa, y las cooperativas han tenido un crecimiento muy importante, y Jardín Azuayo ya existía previo a la dolarización. Entonces va a ser muy interesante escucharlo. Adelante, Juan Carlos. Miren, yo era tan joven como los jóvenes que están aquí. No los que están acá, los que están allá. Eso es bien importante, porque para poder hablar a los jóvenes hay que hacer una retroproyección y poder ver qué sentía yo el rato que ocurría esto. Estaba recién graduado de economista y no trabajaba, bueno, le había pedido a Dios que no trabaje en el sistema financiero por lo que dijo Paulina. Pero la vida es así, entré a trabajar en el área rural, en una cooperativa, en un proyecto de desarrollo rural que tenía la necesidad de reciclar los recursos de las remesas, que no se ha hablado nada aquí, como que si no hubieran, pero los recursos de las remesas sostenían el dolor social que ya existía y que hoy sigue existiendo. Pero también eso de regresar en el tiempo es importante, porque mi abuelito me contaba que cuando él era joven, él utilizaba para prender el fogón billetes de no sé qué banco, porque ya hubo una hiperinflación generada por la forma en la que se administraba por parte del sistema financiero privado de este país la moneda. Y eso hay que recordarlo, porque agradezco al Banco Central que se tome la libertad, de la que siempre he querido que la tenga, para convocar a un evento como estos y decir: nosotros también nacimos, y nacimos por una misión que fundó con el presidente Ayora, la señora presidenta del directorio del Banco Central, dijo hoy de mañana, fundó el Banco Central. Y luego, hoy de mañana, también se habló de la estabilidad financiera que había mantenido. ¿Y quién creen que fue? Me parece que fue el Sucre. Los problemas del 73 es por la apertura de la economía. La economía ecuatoriana se abrió con el petróleo hacia afuera, se desestabilizó el comercio exterior y nos volvimos república importadora. Por esa razón, yo creo que hay varios problemas que nos llevaron a la dolarización. Y uno de los principales, es que la sociedad que dirigía el país no supo leer el dolor social de la migración, porque ya era un hecho, como se dijo ahora. Los negocios, había una reserva en el Banco Central, pero había otra reserva que era la que los migrantes de manera ilegal trasladaban dinero a la base social. Por eso nació la institución donde yo estoy. Hubo un curita, si ustedes se acuerdan, de un tal Monseñor Luna, que propuso la creación de un banco del migrante.
Y nosotros fuimos los que acogimos esa realidad, esa propuesta social para hacerlo. Pero como dijo Paulina, créditos vinculados por una ley de instituciones financieras que se le fue la mano y permitió que las personas que trabajan en la banca hagan una puerta giratoria y también se den crédito a sus propias empresas. Y allí los créditos vinculados generaron un ataque al Estado y al Banco Central, generando una alta devaluación. Y termino con esto. No es posible que exista una moneda dura si es que no existe un sector productivo fuerte. Eso es totalmente cierto. Podrá hacerse lo que quiera de normas, lo que quiera de fondos y de controles, y no existirá una moneda dura si no existe un sector productivo fuerte, un sector fiscal fuerte que cobre los impuestos como se debe. El problema del ICC, que hoy día se habló, casi era una tasa Tobin, hizo caer la velocidad de circulación del dinero a barbaridad de velocidad, y el déficit fiscal más el déficit presupuestario que se presentaba por tener que cubrir los huecos que dejaba el sistema bancario, generó una crisis fiscal que luego detonó en un problema seriosísimo que llegamos a la dolarización. Yo creo que hay un factor institucional, un factor legal y un factor productivo. Eso nos llevó a la dolarización. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Ahora es el turno de Mauricio Pozo, por favor, adelante. Muchas gracias. Quiero primero agradecer la invitación a este evento al Banco Central. Me siento como en casa aquí. Tuve 10 años aquí, inicié mi época laboral, ganaba en sucres. Recuerdo que nos entregaban los viernes la semana en billetes de reciente emisión, me acuerdo patente de eso. Y casi fui gerente. No les voy a contar la historia este rato, pero solo como anécdota. Sí creo que es importante cuando vemos la pregunta y decimos si la inestabilidad financiera fue el detonante principal de la dolarización. Responder que yo creo que en el año 99 y algunos años anteriores, sobre todo en el 99, como que se alinearon los astros y de alguna manera nos pusieron en fila y unos empezaron a generar desequilibrios y detonantes en otros, y eso determinó que finalmente se exprese ese problema o esos problemas en una pérdida de confianza en la moneda nacional. Y cuando un país quiere tener moneda necesita que exista ese principio de confianza. El rato que se pierde la confianza ya no hay moneda, y eso es lo que pasó en el Ecuador con el Sucre. Tuvimos un problema de baja el precio del petróleo. El petróleo, si no recuerdo mal, estaba un poco más de $6 el barril. Hubo el fenómeno del Niño, hubo la mancha blanca en el camarón, hubo un problema bancario, hubo un problema de regulación. La superintendencia de bancos de la época, creo yo, se quedó atrás de una normativa que salió el año 95, si no recuerdo mal, que era mucho de avanzada, mucho de liberalización, y se quedó atrás. La supervisión y la técnica no le dio, era más reactiva que proactiva, y ese conjunto de elementos son los que determinaron lo que finalmente ocurrió. Nos estábamos ahogando, había un salvavidas que se llamaba dolarización y todos nos agarramos de eso y el resto es historia. Yo creería en ese sentido que no se le puede atribuir exclusivamente, sin decir que no haya sido muy importante, exclusivamente al tema de la crisis bancaria, sino también a estos otros factores que de alguna manera estimularon que se dé un proceso como el que se dio. También creo que debemos recordar que ya para el año 2000 se habían producido una serie de elementos que hacían insostenible el proceso. Yo recuerdo hasta los números en algunos casos. Diciembre 98, 5.750 sucres por dólar. Enero del 2000, 13 meses después,
25.000 sucres por dólar. Eso era 260% de depreciación cambiaria. Inflación del 61, después subió a más del 100 cuando se dolarizó. Y obviamente unido al problema bancario, donde el 70% del sistema financiero quebró, porque esa es la verdad, con todos los problemas que eso acarreó, inclusive desde el punto de vista humano. Entonces, a mí me parece que no es, creo, el resultado de una sola situación, sino de un cúmulo de situaciones que fueron acelerando unos problemas a otros y finalmente se presentó el proceso. Sí creo, y con esto termino, que muchos márgenes de maniobra no existían. No creo que habían N opciones y dentro de esas la dolarización. Yo creo que había muy poco espacio para moverse y nos agarramos, como expliqué, de esa boya que se llamó la dolarización en su momento y que podemos en otro momento hablar de los resultados que se dieron después, pero creería yo que ese es un poquito, a mi criterio, la razón de ser por qué llegamos a donde llegamos. Muchas gracias, Mauricio, por explicarnos los factores endógenos y exógenos que de alguna manera incidieron en la crisis de 1999. Ahora quisiera avanzar con la segunda pregunta, que está relacionada acerca de las debilidades regulatorias. Comenzar de nuevo con Ruth. ¿Cuáles fueron las principales debilidades regulatorias y de supervisión durante la crisis de 1999? ¿Considera que persiste algún desafío hasta la actualidad? Ciertamente se han mencionado a lo largo del panel anterior y de esta primera pregunta algunas de los fallos que se vinieron produciendo dentro del sistema financiero, que si bien es cierto, si nosotros los vemos de manera aislada, ¿no es cierto?, y no lo vemos en conjunto, cuando hablaba, por ejemplo, Alberto Dajic, de que la dolarización es un instrumento, ¿y cuál es el objetivo? Y el objetivo, digo yo, para todos nosotros debería ser la estabilidad. Debería ser la estabilidad, sobre todo desde el punto de vista de este panel, la estabilidad financiera. Porque si nosotros tenemos entonces en mente que lo que queremos es tener una estabilidad financiera, entonces vamos a cuidar que la institucionalidad alrededor de esa estabilidad financiera funcione. Y esa institucionalidad en mucho está recogida por lo que significa la red de seguridad financiera, que tiene un primer pilar, ¿no es cierto?, o una primera barrera de contención de inestabilidad, que es precisamente la regulación y la supervisión. Es decir, esa primera barrera debe funcionar, y debe funcionar para contener cualquier situación, ¿no es cierto?, que pueda salir de control. Luego de esa primera barrera nosotros tenemos una segunda barrera, que tiene que ver precisamente con el activar estos mecanismos, que ya son mecanismos, para poder entonces, si se presenta un fallo pasada una primera barrera, entonces tener esos mecanismos que puedan auxiliarnos, como por ejemplo el prestamista de última instancia, si no hay el prestamista de última instancia, un fondo de liquidez. Que todo esto, digamos, se pudo reconfigurar mucho después de haber adoptado las políticas de desregularización financiera de los años 90 y de haber adoptado la dolarización. Y finalmente, el tener un seguro de depósitos. Pero un seguro de depósitos que funcione de manera universal, que sea igual para todos, como funciona en todos los países del mundo. Es decir, yo le voy a cubrir a usted hasta un monto determinado los depósitos que usted tiene puestos en el sistema financiero. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de toda esta problemática del sistema financiero, las cosas, como no estaban, o el país no estuvo en el momento, institucionalmente, en el momento en que podía asumir esa supervisión, esa regulación adecuada, como no estuvo, entonces se produjeron todo lo que acabamos de decir en este panel. Se produjo, por una parte, concentración de créditos, por otra parte también, ¿no es cierto?, mal otorgamiento de esos créditos. Eso produjo un deterioro de la calidad de los activos. No había la fuerza ni la norma como para exigir que esos préstamos y esos créditos tuvieran como contraparte las provisiones necesarias. Todo esto además
sin ni siquiera haber ido, que ya estaba desde los años 80, el acuerdo de capitales y que se supone que nosotros en el país también íbamos para allá, no teníamos nosotros en ese momento tampoco una exigencia real de medir y de evaluar al sistema bancario por riesgos. Y como no había esa exigencia, no sabíamos estos impactos, estas repercusiones que tenía algo tan sensible como es la cartera de créditos en el patrimonio. Y cómo entonces exigir efectivamente a las instituciones financieras que pusieran los capitales para el patrimonio. Ahora, este es un aspecto de la falta de regulación, pero el otro aspecto tiene que ver con la transparencia, porque las normas tienen por fuerza que hacer que nosotros creamos en el sistema para que podamos entonces poner nuestros ahorros y nuestros depósitos en el sistema. Y con base en eso funciona entonces la fe pública, la estabilidad financiera. Es el único resguardo que tenemos nosotros de creer realmente en que estas instituciones están siendo bien controladas y que los balances que presentan las instituciones son transparentes. Tienen registros contables adecuados, están mirados por un supervisor, tienen el auxilio de un segundo supervisor, que en general son los auditores externos o los auditores internos, ¿no es cierto? Y entonces que revelan adecuadamente los riesgos que están asumiendo y que todos y cada uno de nosotros, ahorristas me refiero, o depositantes, podemos confiar en esa información para entonces tomar decisiones respecto de nuestros depósitos y de nuestros ahorros. Y finalmente, algo que era importante y que recién se pudo lograr, ya pasada la dolarización, es crear el marco institucional para, justo en aras de la transparencia, tener burós de información crediticia. Y burós de información crediticia que han pasado lo mismo que la dolarización, carros y carretas. Un día queremos bajarnos la dolarización, el otro día queremos fortalecer la dolarización. Lo mismo ha pasado con estos sistemas de información crediticia, que son tan necesarios y tan fundamentales en términos de poder entregar esto que es su confianza, que es su dinero depositado en las instituciones financieras, para canalizarlos en concesión de créditos. Así de simple. Eso creo que todavía sigue siendo un desafío, perdón. Muchas gracias, Ruth, por identificar y mencionar las debilidades de la crisis de 1999. Ahora es el turno de Augusto. Adelante, por favor, lo escuchamos. Sí, mira, yo me voy a tomar la libertad de mencionarles a quienes nos ven y nos escuchan un trabajo que yo hice que desarrolla con bastante detenimiento los orígenes del estallido y el manejo de la crisis financiera de los 90. Y ahí se describen con bastante detalle factores ya mencionados en este panel, incluyendo los regulatorios que Ruth acaba de mencionar. Pero si me preguntas a mí, ¿cuál fue la mayor debilidad que generó fracturas y problemas de riesgo acumulado en el sistema financiero y que ocasionó la crisis de los años de fines de los 90? Yo me atrevería a decir que fue la presencia del offshore. Ecuador, desde los años 80, había decidido una cosa muy rara, que solo es ecuatoriana, y fue la de permitir que los bancos ecuatorianos puedan registrarse en una jurisdicción externa, típicamente caribeña, obtener una licencia ahí. Las autoridades caribeñas típicamente les daban la licencia, pero les prohibían hacer actividades de captación de depósitos y créditos en esas jurisdicciones. Sin embargo, la ley ecuatoriana les permitía que con base a esa licencia registrada en una jurisdicción externa, los bancos ecuatorianos puedan captar depósitos y dar créditos en el Ecuador. Entonces eso generó una banca en la sombra, que no conocíamos, que no estaba ni regulada ni supervisada por las autoridades ecuatorianas, que trabajaba en dólares con clientes locales, que otorgaba créditos en dólares a diestra y siniestra, y esos créditos no estaban sujetos a la regulación típica de los créditos que se hacían en el onshore. Entonces tuvimos una actividad financiera enorme, offshore, opaca,
cuyos datos no conocíamos, cuyas actividades estaban detrás de las cortinas, por así decirlo, y fue, digamos, el shadow banking ecuatoriano de ese tiempo. Como era una actividad financiera menos regulada o más livianamente regulada, menos controlada, el offshore se convirtió primero en el basurero de los malos activos de los bancos locales o de los chanchullos que hacían ahí. La piramidación de capital del Banco Continental se la hizo a través del offshore, escondiditos ahí en Curazao y en las Bahamas. Los créditos relacionados que venían en Ecuador con fuerza desde los 80, porque en el Ecuador teníamos una banca, los grandes empresarios ecuatorianos creaban bancos para darse créditos a sí mismos. Esa era la tradición ecuatoriana durante los 80. En los 90 se pasa una primera regulación que dice que no es posible tener un nivel mayor de cierto umbral en créditos a partes relacionadas. ¿Qué hacen los bancos ecuatorianos? Pasan esos créditos a partes relacionadas al offshore, porque en el offshore nadie los veía. Entonces, para mí, yo recuerdo que en ese tiempo que estaba a cargo del Banco Central, el Banco Central insistió mucho que la ley que fue al Congreso en el año 94 tenga una cláusula que les obligue a los bancos a traer al onshore toda esa actividad offshore, dentro de un plazo perentorio. Pero recuerdo claramente que la Superintendencia de Bancos de ese tiempo nos dijo a los amigos del Banco Central: miren, si mando la ley con esa cláusula, va a ser rechazada en el Congreso, porque los amigos los banqueros se opusieron a ellos. Este es un buen momento para jalarles las orejas a los banqueros, porque nunca debieron oponerse a esta idea de traer al onshore toda la actividad offshore. Entonces, para mí, esa fue la mayor debilidad. Había muchas otras, y ustedes pueden leer ese artículo que he publicado con detalle, pero me parece que esta debilidad fue fundamental y terminó siendo letal. Es la versión ecuatoriana del shadow banking, hacia el cual migraron todos los chanchullos y las malas prácticas bancarias, y que permaneció fuera del radar de la regulación, la supervisión y la data. Entonces, me parece a mí que por ahí viene la principal debilidad que nos llevó a la gran crisis financiera de fines de los 90. Muchas gracias, Augusto, por explicarnos los problemas que se presentaron con la banca offshore, y recuerdo también Miguel Dávila, que en paz descanse, él mencionó en varias de sus entrevistas que este fue un problema que inició en los 80, no necesariamente con la regulación de los 90, lamentablemente, como bien ha señalado Augusto, no se lo pudo regular ni supervisar adecuadamente. Muchas gracias, Augusto. Ahora es el turno de Paulina. Gracias, Guillermo. Ciertamente es importante el tema del contar, como dijo Ruth, con instituciones o con una institucionalidad, más bien con instituciones sólidas, con solidez en la institucionalidad, porque ello va a permitir que la administración de las entidades privadas, y en este caso las entidades financieras, sea transparente, sea sólida, pero sobre todo esté controlada y que se administre bajo parámetros de riesgo. Cuando empiezan a venir las entidades financieras a solicitar crédito al Banco Central, nosotros nos sorprendíamos porque al área de riesgos nos correspondía hacer el análisis si se otorgaba o no las operaciones de crédito. Y como les había dicho, por el artículo 24 de la Ley de Régimen Monetario, estábamos obligados a otorgar crédito siempre y cuando pase el 50% hasta el 50% del patrimonio. Y pasando el 50% del patrimonio, había que hacer una verificación patrimonial y pedirle a la Superintendencia de Bancos una certificación patrimonial. Lo sorprendente es que las entidades que llegaban a pedir crédito eran entidades que tenían una solvencia espectacular. ¿Por qué pasaba esto? Porque las ganancias de las posiciones en dólares, por supuesto, al tener un balance, un activo dolarizado, pues evidentemente, y unos pasivos que eran menores, pues evidentemente íbamos a tener una ganancia cambiaria brutal. Y con esta ganancia cambiaria iban a tener mejores patrimonios, y estos mejores patrimonios iban a permitir entrar a pedir créditos de liquidez. Pero lo que estaba pasando allí, ¿no es cierto?, es que se estaba generando una barbaridad, ¿no es cierto?
teníamos balances con unas solvencias impresionantes, y sin embargo esto iba implicando que cada vez, para quienes se habían endeudado, como ya lo hemos dicho, en dólares, implicaba que cada vez, ganando en sucres y teniendo deudas en dólares, era cada vez más difícil e imposible llegar a pagar. Lo que implica que las ganancias que estaban teniendo las instituciones financieras eran ganancias superfluas, es decir, no eran real. Y por ello, digamos, o mejor, de ello, se expresa el tema de que las entidades financieras empiezan luego a registrar créditos morosos en gran valor, porque era imposible pagar. Y a mí estos temas, y quiero aquí hacer un paréntesis, estos temas me preocupan muchísimo, porque es necesario empezar a revisar, y solo voy a dejar puesto este tema y no lo voy a desarrollar, pero es el tema de la importancia que ahora los créditos va teniendo en la economía de cada una de las personas. Es decir, siento de alguna manera que estos procesos de aparente sobreendeudamiento que ahora se registran en la economía va a tener como estos efectos que pasaban en esos momentos con el dólar. Endeudado en dólares, cada vez la proporción del crédito es cada vez mayor en relación a mis ingresos, y por tanto se vuelve la cartera impagable, pero en ese momento, ya hablando de las instituciones financieras, eso era una maravilla. Estos son temas que tienen que ver con la miopía en el tema de la regulación y en el tema del control, por supuesto. No se estaba viendo lo que estaba pasando con los balances, no es sino después, digamos, de la crisis financiera, en que ya se empieza a hablar de la TIR 1 y de la TIR 2 y empezar a entender que tenemos diferentes calidades en la composición del patrimonio. Capitales fuertes y duros, y capitales que devienen de ganancias que no son necesariamente sino contables y no reales. Me parece que hay temas también importantes que se dejaron de lado, los temas de la provisión, por supuesto, pero también esto viene acompañado por malas prácticas bancarias, por ocultamiento de cartera que se encontraban en fideicomisos. Carteras que se habían puesto no solamente en las offshore que señala Augusto, sino que inclusive estaban insertas dentro de fideicomisos y que parecían como cualquier cosa menos como cartera. Por tanto, las provisiones del sistema, además de que no había los recursos para hacer las provisiones porque no había patrimonio, la cartera se encontraba todavía ahí oculta. Digamos, en varias instituciones financieras estas prácticas empezaron a hacerse comunes. Y nuevamente, la miopía del supervisor, ¿no es cierto? Ahí quiero nuevamente irme a revisar y quiero ir pensando en casos que puedan suceder hasta la fecha, ¿no es cierto?, que puedan estar pasando ahora mismo. Creo que hay un tema también que no lo quiero dejar de lado, y es el tema de que el supervisor no solamente que no lo vio, sino que además permitió la concentración de los capitales. La concentración y el crecimiento de las entidades financieras. ¿Y por qué esto me parece preocupante? Acemoglu y Robinson hablan, ¿no es cierto?, del tema de por qué fracasan los países, y hablan de estas instituciones extractivistas. Y cuando existen monopolios y oligopolios, la naturaleza de un oligopolio y un monopolio es ser extractivista, es ser concentrador. Y cuando estamos frente a esa realidad, solo podemos tener desgracias, porque, y todavía más en una economía dolarizada, si nos enfrentamos a este tipo de comportamientos, lo que termina pasando es que esta concentración ni siquiera termina una inversión en el país, sino en casas en Miami. Entonces, desafortunadamente, el rol del Estado, que tiene que ver también con corregir estas imperfecciones de mercado, también se abandona desde el lado de la supervisión. Entonces me parece que hay una serie de acontecimientos que no se los, digamos, que se van sumando y que van permitiendo comportamientos que no necesariamente estaban alineados a las buenas prácticas y a la transparencia. Muchas gracias, Paulina, por señalar e identificar las malas prácticas que se dieron en su momento, y también destacar la miopía que se pudo haber dado, que se dio por parte del supervisor, ¿no? Y la importancia que eso tiene para evitar crisis financieras, más aún en una economía dolarizada, ¿verdad? Creo que lo hemos conversado bastante nosotros en el directorio del Banco Central, y hemos llegado a la conclusión que una de las instituciones más importantes del Ecuador son las dos superintendencias, ¿no? Por
por la responsabilidad y el impacto que esto puede tener, digamos, para la macroeconomía, la importancia que tiene la estabilidad financiera. Juan Carlos, su turno, por favor. Preguntas difíciles para hablar una semana, pero voy a ser sintético. Uno, y que ahora estamos viviendo, uno es la financiarización de la economía. Lo que Paulina contaba, lo que hablaban de las offshore, que ya venían desde hace tiempos, la piramidación de capitales, el esconder, en el caso del Banco Continental, el esconder y crear a través de almaceneras valores que había que negociar y meterlos en las almaceneras y hacer corp de corp de corp. Esa financiarización, uno de los problemas. El otro, aunque no se tocó mucho, pero era la marketización de las finanzas. Algo perverso, perverso y perverso. En esa época, para los que pudimos estar allí, que ibas a hacer un depósito, tenías una olla, ibas a hacer un depósito, la taza y los platos y los rifas de los carros y las cosas. ¿Por qué? Porque el sistema financiero captaba el ahorro principalmente de los migrantes, si captaba directamente en dólares, o captaba justamente las ventas de los puestos. Cuando Pablo Béter hoy día de mañana nos decía que se vendían los puestos, se vendía el puesto, se le pagaba con billetes de esos nuevitos del Banco Central, y la persona iba y decía, ¿dónde pongo? En el Progreso Limited Inc. Así es, el Progreso Limited Inc. Y claro, la marketización de las finanzas creo que deben estar prohibidas para mí. Porque estamos hablando de un proceso especulativo, de la pérdida de la confianza social. Es cierto que se necesitan patrimonios, provisiones, dinero duro, pero si se pierde la confianza social, se pierde la capacidad de hacer contratos, y de contratos de corto, mediano y largo plazo. Para terminar, una de las cosas que sí quisiera atinar, que se requiere con fuerza, es reconocer también que existió una dificultad profunda en el sistema de control. Era impresionante cómo se liberalizó la economía, y liberalizar la economía y liberalizar las finanzas sin tener un sistema de control fuerte es grave, pero además un sistema de control especializado, porque si no especializamos el sistema de control, no podremos controlar a los derivados financieros, a los sintéticos financieros que existían. Pero por el otro lado, por el exceso de control inadecuado, generó en esa época, el control descontrolado, generó en esa época la posibilidad a que la sociedad ecuatoriana asuma en sus manos el control de sus finanzas. Cajas de ahorro y crédito, cooperativas de ahorro y crédito. Y por eso la Constitución del 2008 obligó a la creación de una superintendencia, con todos los problemas que pueda tener. Porque esa crisis financiera obligó al pueblo ecuatoriano a crear su propio sistema financiero. Y es lo que hoy tenemos. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por destacar la importancia de la supervisión y también la confianza que deben desarrollar las entidades financieras. Mauricio, por favor. Gracias, Guillermo. Esto es un poco injusto porque yo hablo de último y ya no tengo nada que decir. Pero sí tengo algunos temas que quisiera insistir. Uno, atendiendo la pregunta, el problema del vacío legal entre la normativa, la ley y la actividad del organismo regulador de la Superintendencia de Bancos para la crisis que estamos conversando se evidenciaba en temas que hasta ahora los recuerdo como casi anécdotas. Titulares en los medios de comunicación a página completa que pagaban el 100% de tasa de interés. Eso olía a muerto a kilómetros. O carteras que crecían al 50, 60 con morosidad cercana a cero. También olía a muerto. Es decir, o no se daban cuenta o algo pasaba, pero los problemas seguían creciendo. Entonces, la debilidad técnica de hacer un control adecuado del sistema financiero, sin duda alguna, fue un detonante gigantesco
para lo que aconteció. Esta pregunta también hace referencia a los desafíos, un poquito viendo hacia adelante. Sin duda, el fortalecimiento de la institución reguladora es fundamental, pero yo creo que hay que ir un poquito más allá. Me parece que la forma de supervisión del sistema financiero tiene que ser integral para todos los actores. Creo que tiene la superintendencia que ser eficiente, pero no solamente en el ámbito de los bancos, sino también en el ámbito de las cooperativas. Y aquí me podrán dar la razón. Hay 404 cooperativas. Que me corrijan si el número es equivocado. Es humanamente imposible hacerle un seguimiento riguroso a ese número de instituciones. Habrá que tomar una decisión en algún momento que promueva procesos de fusión o de alguna naturaleza similar para que se pueda tener capacidad de regulación y de supervisión adecuada. Si no, esto no es un tema simple de controlar. Segundo, el sector cooperativo ha ido ganando espacio. En este momento ya es del 30% del sistema financiero, no es un tema pequeño. Y por lo tanto, a mí me parece que si al 30% del sistema financiero no le tenemos debidamente salvaguardado, estamos corriendo un riesgo enorme. Hay instituciones cooperativas que son más grandes que muchos bancos. Es más, las más grandes son, probablemente si le metemos en el tamaño bancario, estarán en el puesto 4 o 5 por ahí. Y por lo tanto no es un tema de dejarle de lado y un tema que se lo puede descuidar. Veo también en ese sector, no es que tengo nada por si acaso contra las cooperativas, pero veo también mucha debilidad técnica en la administración de las propias instituciones, y eso sí, y es un problema, y ahí tiene que actuar el regulador. O sea, no puede dejarlo como un tema sin atención. Algo adicional que me parece importante mencionar es que algo puede estar cayendo en la siguiente pregunta, pero sí se necesita una mucho más estrecha vinculación entre las autoridades económicas, estoy hablando del Ministerio de Economía, la Superintendencia y el Banco Central en especial. Un problema financiero no es solo un problema de la Superintendencia de Bancos, un problema financiero es un problema de la economía, porque maneja recursos de terceros. Cuando quiere una empresa, ¿quién pierde? El dueño de la empresa, los empleados que se quedan sin trabajo, algún proveedor que no le paga. Cuando hay un problema con una institución financiera, externaliza del problema. Y por lo tanto, este es un tema no solamente del sector, sino de toda la economía. Y por esa razón es fundamental que haya una interacción mucho más cercana, mucho más precisa entre las instituciones que tienen que ver con la estabilidad. Y ahí está el Banco Central, la Superintendencia y también obviamente el Ministerio de Economía. Muchísimas gracias, Mauricio, por destacar la necesidad de continuar fortaleciendo el marco regulatorio y también la supervisión y la necesidad de coordinación entre las entidades. De hecho, ya hay un decreto ejecutivo, el cual creó el Comité de Estabilidad Financiera, que justamente tiene ese propósito, y creo que hemos dado pasos en la dirección correcta porque justamente identificamos esa oportunidad de mejora en materia de regulación y supervisión. Quisiera pasar a la tercera pregunta. ¿Cómo ha contribuido, Ruth, en su criterio, el esquema de dolarización al sistema financiero? ¿Qué enseñanzas nos deja la estabilidad financiera durante las recesiones y la crisis del COVID-19 durante los últimos 25 años bajo el régimen de dolarización? Usted, como superintendente, estuvo en la superintendencia de bancos y le tocó liderar la superintendencia durante ese periodo tan duro para la economía nacional. Creo que para poder hablar de este tema también necesitaríamos otro foro, pero bueno, vamos a tratar de sintetizar todo lo que pasó en ese momento. Porque voy a poner un poco en contexto. Este problema, esta pandemia del COVID-19,
no tiene precedentes reales, digamos, al menos en la época actual, de una crisis de tal magnitud, de algo que sucediera digamos, a nivel mundial en esas magnitudes. Y además, en la característica de lo que fue la pandemia, porque la velocidad con la que efectivamente venía y el impacto que podía provocar la pandemia fueron brutales, fueron absolutamente brutales. Y la medida digamos, de por lo menos paliar los efectos de la pandemia, que de alguna forma era el confinamiento, también era una brutalidad. O sea, también era una barbaridad, desde el punto de vista de sociedad y desde el punto de vista de la actividad económica y, por tanto, también en las potenciales afectaciones hacia la estabilidad financiera. No nos olvidemos que la falta de actividad de ciertos sectores de la economía y, sobre todo, de aquellos que están en los sectores de la microempresa, evidentemente iban a impactar en una rotura de la cadena de pagos. Y esto era absolutamente dramático a su vez, el impacto que eso pudiera tener dentro de lo que es el sistema financiero. Dice el Banco Central, en una medición que hizo, que la magnitud del desplome, y voy a dar el contexto, del Producto Interno Bruto, de acuerdo a lo que publicaron, fue de alrededor del menos 7.8%. Es decir, esas son las magnitudes a las cuales estábamos enfrentados. Ahora, en el contexto de la dolarización, yo quisiera traer aquí a colación algo que salió publicado el año pasado en el diario Universo, de un artículo que dice: la dolarización establecida hace 25 años en Ecuador salvaguardó el poder adquisitivo, acarreó estabilidad económica y confianza en ella, debido fundamentalmente a que redujo la inflación a un dígito, eliminó el riesgo de devaluación y promovió el crecimiento de crédito a MIPYMES, personas y empresas. La cartera de bruta del sector financiero privado pasó del 19.5% del PIB en enero de 2001, por eso está el contexto, al 49% en el noviembre del 2023, quienes pudieron proyectar sus horizontes de inversión. Esto, la autoría es de Rosa Matilde Guerrero. Traigo un poco a colación esto porque estoy absolutamente en la línea, además me tocó soportarme al economista Pozo, ¿no es cierto?, en esta suerte de ponernos y aliarnos. Entonces, efectivamente, creo que uno de los mayores éxitos que tuvimos, y digo tuvimos porque lo trabajamos de manera armónica, en términos, primero, claro, por supuesto, con la Junta que estaba anteriormente, para tomar medidas rápidas de contención de esta potencial crisis. En primer lugar, con medidas de alivio financiero, obviamente, ¿no es cierto?, a través del liberamiento de obligaciones crediticias, que era básico y fundamental, porque si usted estaba confinado en su casa, evidentemente iba a tener problemas para pagar. Lo otro era, si todo el mundo, me refiero al planeta, estaba exactamente en el mismo problema, todos los países estaban buscando medidas para poder generar liquidez en la economía, etcétera, etcétera, nosotros entonces teníamos la necesidad de hacerlo en casa, pero en casa nosotros no teníamos un banco central que pudiera crear estos fondos y teníamos que entonces ver inteligentemente qué es lo que íbamos a hacer. ¿Qué fue lo que hicimos? Liberamos 3 puntos del fondo de liquidez de las aportaciones que hacían las instituciones bancarias y también las cooperativas de ahorro y crédito. Eso que hacía que efectivamente el sistema financiero, los bancos y las cooperativas tuvieran liquidez. ¿Por qué? Porque recurrir a líneas de crédito en el exterior, ese momento era imposible, ese momento estaban cerradas. Después, ventajosamente, se abrieron y fue un momento importante en el que se trajo recursos por parte, al menos, del sistema bancario. Entonces, estas medidas que fueron adoptadas en ese momento, más otras que tienen que ver con el manejo ya internamente de la superintendencia de bancos en términos de planes de emergencia, de contingencia, de supervisión in situ, porque obviamente había que ir a ver y a controlar que efectivamente las oficinas y las agencias estuvieran abiertas, a pesar de que, tengo que decirlo, algunos de los colegas del sistema bancario no estaban muy contentos, ¿no? Pero la banca no podía cerrar sus oficinas, tenía que hacerlo con medidas de bioseguridad y obviamente de resguardo, pero no podían cerrar porque entonces hubiéramos tenido un efecto mucho peor, que era que la gente nuevamente perdiera la confianza
y al perder la confianza tuviéramos problemas de inestabilidad financiera. Y luego que todos los servicios, absolutamente todos, físicos, quiero decir en canales físicos y virtuales, estuvieran a disposición del público. Eso fue parte de lo que, digamos, un poco se pudo hacer en esta pandemia. Muchísimas gracias, Ruth, por su intervención. Yo algo que he aprendido en el sector público realmente es la humildad, ¿no? Y digo esto porque la escucho y tienen que haber sido tiempos dramáticos, ¿no? Tiempos muy, muy duros, porque lo que uno iba a pensar es que se puede dar en cualquier momento una corrida, ¿verdad? Así que a título personal le agradezco por su contribución y trabajo al país. Ahora es el turno de Augusto de la Torre, por favor. Yo voy a tratar de responder a la pregunta de cómo contribuye la dolarización a la estabilidad financiera y hasta qué medida. Yo pienso que hay dos caminos a través de los cuales la dolarización puede facilitar y sustentar mayor estabilidad financiera. El primero es que la dolarización, al escoger el Ecuador una moneda que tiene un enorme prestigio mundial, que es el dólar. El dólar es la moneda de refugio de todo el mundo. Cuando las poblaciones están asustadas y tienen mucha incertidumbre, tratan de mantener dólares y de colocarse en dólares hasta que pase la tormenta. Entonces, el dólar tiene un atractivo enorme en el mundo actual. Y el Ecuador adoptó esa moneda. No es la moneda propia, perdimos la política monetaria completamente, pero al adoptar una moneda que tiene esa estabilidad gracias al buen trabajo que hace el Banco Central de Estados Unidos, el Ecuador entonces de alguna manera deja que sus condiciones monetarias sean fijadas en Washington. Y en Washington se fijan condiciones monetarias que han llevado a una inflación baja. El Ecuador ha tenido una inflación que ha convergido a la de Estados Unidos. Hace poco yo saqué el promedio de la tasa de inflación ecuatoriana en los últimos 25 años y comparé con el promedio de la tasa de inflación en Estados Unidos en los últimos 25 años y exactamente coincide, porque eso es lo que está pasando. En el corto plazo pueden haber desvíos en la inflación en Ecuador con los Estados Unidos, pero en el largo plazo las dos convergen simplemente porque hemos adoptado una moneda que está custodiada por un banco central extranjero. En la medida en que el dólar mantenga su poder adquisitivo, su estabilidad en Estados Unidos, en Ecuador el dólar es un excelente medio de pago y baja muchísimo los riesgos de inflación y por tanto permite que la gente pueda planear mejor, porque sabe que el dólar va a mantener su poder adquisitivo en el tiempo. Entonces esa es una gran contribución que la dolarización hace a la estabilidad financiera. Permite que los plazos se alarguen, que la reducción del riesgo inflacionario sea muy clara y que la planificación sea más fácil. Medio de pago. El segundo camino a través del cual la dolarización podría facilitar la estabilidad financiera es que el dólar no solo es un buen medio de pago, sino que es un acervo de valor. Cuando alguien quiere ahorrar dinero, prefiere ahorrar en dólar. Si tú le preguntas a un argentino, ¿en qué prefieres ahorrar? ¿En pesos o en dólares? Dice sin duda ninguna, en dólares. Le preguntas a un venezolano, ¿en qué prefieres ahorrar? ¿En bolívares o en dólares? Te dice sin duda ninguna, en dólares. Entonces, el dólar es un acervo de valor espectacular que permite entonces estabilizar los depósitos bancarios. Pero ahí es donde empieza la gran pregunta. El dólar es un acervo de valor, yo estoy dispuesto a ahorrar en dólares, a depositar dinero en dólares, eso está magnífico. Pero el dólar que está en el banco ya no es el mismo que el dólar que entró por la balanza de pagos. El dólar que entró al banco empieza a entrar en lo que los economistas llamamos la creación de dinero secundario. El banco agarra ese dólar que entró en sus depósitos y parte de ese dólar lo da en crédito. La persona que recibe ese crédito, parte de ese crédito que recibió lo vuelve a depositar. Y así se genera un multiplicador. Entonces hay una gran cantidad del dinero que se usa en economía que es dinero secundario creado a través del crédito bancario, multiplicado a través del crédito bancario. Entonces la dolarización en ese caso facilita la estabilidad financiera siempre y cuando los bancos estén bien, porque ese dinero secundario que se crea a través del crédito bancario está respaldado ya no por dólares reales,
sino por créditos de los bancos, por su cartera, por sus activos. Entonces, si los activos de los bancos, los créditos de los bancos no están bien, toda esa enorme cantidad de dinero secundario, que es 9 veces el tamaño del dinero primario, esa cantidad de dinero secundario funciona bien y le ayuda a la economía en la medida en que los bancos estén bien. Eso es algo que hay que tener muy claro. El dólar te da el acervo de valor, pero ese acervo de valor entra a la banca y la banca lo multiplica y genera dinero secundario, cuya salud, ese dinero secundario, depende de la calidad de los bancos. Eso es condición necesaria para que haya estabilidad financiera. En la medida en que los bancos estén bien y el dólar nos da un acervo de valor que hace que la gente esté dispuesta a ahorrar en dólares, debería también la dolarización promover la profundización financiera, la ampliación del acceso a los servicios financieros y la diversificación financiera. Pero no lo ha hecho. Y eso en la siguiente pregunta voy a tratar de responder. La dolarización, no estamos aprovechando la dolarización para desarrollar un sistema financiero robusto. La dolarización nos da el acervo de valor con el cual podríamos expandir una sana actividad financiera que le ayude mucho a la economía. No lo hemos hecho. Y no lo hemos hecho porque tenemos enormes restricciones institucionales, legales y regulatorias a las cuales me voy a referir después. Y en la medida en que no resolvamos ese problema, entonces la dolarización quedará trunca. Los beneficios de estabilidad financiera potenciales de la dolarización no se materializarán y Ecuador no llegará a ser lo que es Panamá. Panamá ha usado la dolarización para desarrollar un sistema financiero de una enorme profundidad y fortaleza. Ni Ecuador ni El Salvador, que están dolarizados, han logrado hacer eso. Y los problemas están ya con nosotros, no con la dolarización. La ausencia de reformas apropiadas en el ámbito institucional y legal, a las cuales me referiré en la siguiente pregunta. Hola, muchas gracias Augusto por destacar la importancia de la calidad de la cartera dentro de las entidades financieras como un aspecto fundamental para la estabilidad financiera y la contribución de la dolarización en nuestro país. Ahora es el turno de Paulina. Creo sin duda, Guillermo, que si no hubiéramos estado dolarizados necesariamente con una crisis como la del COVID teníamos que entrar a hacer emisión monetaria. Y ya hemos hablado lo suficiente de lo que esto hubiera implicado. Pero más allá, yo no quiero que se vea al Banco Central como este demonio como el que algunos han pretendido verle, como una institución irresponsable que simplemente prende la máquina o ha prendido la máquina cuando lo pudo y empieza a emitir indiscriminadamente los billetes. Muchos países en el mundo, en la época del COVID, hicieron políticas monetarias totalmente expansivas. Y obviamente como resultado de ello tuvieron que luego aceptar niveles de inflación importantes. Estados Unidos, la misma Unión Europea y por supuesto luego tener que hacer, política contraria para poder disminuir a través de, lamentablemente, la creación o permitir la posibilidad de desempleo, el poder recoger el dinero que se creó en algún momento de la economía. Entonces la política monetaria está hecha para eso, ¿no? Para enfrentar los shocks externos, para poder trabajar los temas de los ciclos económicos, sin haber tenido nosotros la posibilidad de la política monetaria de haber enfrentado, ya lo dijo Ruth, hubo que bajar el tema del 3% en los temas de los fondos de liquidez. Pero creo que se pudo, y quiero meterme en un tema que es importante, creo que se pudo en ese momento visibilizar la importancia de la existencia del Banco Central en la provisión de liquidez. Esto no es un tema trivial, porque detrás de esto está la necesidad de hacer importaciones de billetes, de hacer cálculos de cuánto se va a requerir, cómo se va a demandar el dinero. La ausencia de dinero podría darse por una falla operativa del Banco Central al no hacer cálculos correctos de cuánto es la necesidad de la circulación o la masa monetaria que se requiere en algún momento, y si eso el Banco Central no lo atiende, de por sí podría generar una crisis. De por sí podría decantar en una crisis. Entonces, me parece esto relevante. Ahora, ¿qué es lo que sí creo cómo contribuye, ¿no es cierto?, cómo ha contribuido la dolarización a la estabilidad financiera, si quieres, ¿no? Ya se había dicho que la dolarización no es la panacea ni no es el fin en sí,
Pero creo que, y si me voy a mi análisis que básicamente intenta ser más microeconómico, definitivamente los balances de las entidades financieras se quedan estables, porque no tengo un proceso de inflación y no tengo un proceso de devaluación. Y eso implica también que requiero menos fuerzas en el tema de la solvencia. Es decir, los bancos podrían estar, y las entidades financieras, para no dejar de lado obviamente a las cooperativas y las mutualistas, podrían estar o administran las entidades financieras con cierta tranquilidad porque no tienen estos shocks de precios que podrían desequilibrar el balance, como lo había dicho antes. Entonces creo que esto es positivo desde el punto de vista de lo que es la administración de las entidades financieras. Muchas gracias por destacar la importancia de la provisión de liquidez a través de instrumentos como el Fondo de Liquidez que lo administra la COSEDE y el Banco Central como agente fiduciario. Juan Carlos. Yo creo que son algunos de los beneficios del proceso de dolarización. Uno de esos es el que se ha reducido la especulación y la especulación contra el Estado. También es importantísimo entender que esa especulación también va hacia las tasas de interés. Hay algo más de transparencia en las tasas de interés. Pero existen otros procesos que sí se han complicado y que creo que la dolarización exige. Es el aumento de la eficiencia del sistema financiero. Sí ha habido un incremento del sistema, de la eficiencia del sistema financiero. Sin embargo, se debería trabajar por crear capacidad de resiliencia, no en los núcleos más desarrollados y centrales de la economía, Quito, Guayaquil, Cuenca puede ser. Se necesita desarrollar actividad económica en los territorios y ese trabajo debería ser fundamental del Banco Central. Lo que decía Paulina es importantísimo. En un mercado, en un cantón rural de mi provincia, es vital que exista una máquina que canjea billetes, porque si no, no hay moneda. Y una de las acciones es base monetaria. Y el que recicla, y lo que dijo Augusto de la Torre, claro, la base monetaria está bien, pero si el sistema financiero no es capaz de potenciar y aprovechar la estabilidad que decía Paulina, no funciona. Por tanto, también creo que hay que echarle mucho ojo a los sistemas electrónicos de pagos, a la capacidad para acelerar la economía vía el multiplicador. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Completamente de acuerdo acerca de la oportunidad que tiene el país en pagos digitales. Creo que es algo que el Banco Central ya está trabajando muy fuerte en eso a través de la resolución que recientemente aprobó la Junta Monetaria el 31 de diciembre. Mauricio, por favor. Creo que la relación entre la dolarización y el sistema financiero es un nexo que va por doble vía. Tal vez cómo ha contribuido la dolarización al sistema financiero y cómo ha contribuido el sistema financiero a la dolarización. Creo que es un tema más amplio que hay que analizar. ¿Qué hace el sistema financiero en cualquier país del mundo? Lo que hace el sistema financiero es canalizar recursos de sectores excedentarios a sectores deficitarios. Es el proceso ahorro-inversión que se ve en macroeconomía 1. Y ese proceso, en una economía que debe crecer, es fundamental. Porque hay actividades económicas ya en el sector real que no funcionan sin el adecuado financiamiento. Les doy un ejemplo. El sector de la construcción no funciona sin financiamiento. ¿Y quién es el actor que está detrás de esa actividad? El sistema financiero. Entonces me parece que el proceso de ahorro-inversión que se canaliza a través del sistema financiero para todas las actividades económicas es sustantivo y eso fortalece la actividad económica y eso fortalece la propia dolarización. La dolarización per se, ya hemos analizado bastante, genera certidumbre, seguridad, pone un norte, le da permanencia al poder adquisitivo de los recursos, de los salarios, es un acervo de valor, etc. Pero yo creo que hay esta dualidad de un lado y del otro.
El otro elemento que me parece importante comentar es que el sistema financiero ayuda a mitigar, creo yo, ciclos recesivos. Lo que vivimos el año 20 con la pandemia. Ustedes se imaginan que en el año 20, con el problema que se tuvo, y que yo estuve sentado ahí y lo sentí en carne propia, un sistema financiero débil o que no contribuya a mitigar el impacto de una crisis como la que tuvimos, el problema hubiera sido mayor. Un ajuste a la cifra que mencionó Ruth, según la última información del Banco Central, caímos en el 9%, no en el 7-8%. Casi 10. O sea, eso no es una caída pequeña, es más grande que la que tuvimos del 99, por cierto, que si no recuerdo fue del 5% por ahí. Entonces, el sistema financiero desde ese punto de vista, estoy ilustrando con algunos casos, creo yo, ayuda a mitigar, a amortiguar o a reducir impactos de crisis recesivas como la que tuvimos por el problema del COVID en el año 22. Este es el otro elemento que me parece fundamental. Comentar algo que está vinculado a lo que tenemos. Hay mucho reto por desarrollar para que el sistema financiero ayude a la dolarización y viceversa. Y un reto es que no podemos seguir con un sistema de fijación de tasas de interés que no refleje realmente el riesgo. Esta es una recomendación que inclusive lo acaba de hacer el informe de FSAP, que se entregó hace poco tiempo, porque es lo que tiene que producir un sistema eficiente: alimentar la inclusión financiera y no alimentar la exclusión financiera. El tener tasas de interés que no reflejen realmente el riesgo, lo que hace es desplazar recursos. Ustedes se van a un mercado popular en la ciudad de Quito, y la gente que tiene una hectárea que produce frutillas y quiere vender en el mercado, le prestan $100 a las 6 de la mañana y le cobran el 5% diario a las 5 de la tarde. Es decir, en ese caso, que sería un ejemplo o cuasi ejemplo de microcrédito, el competidor nato de tener un problema de fijación de tasas es el agiotismo. El agiotismo y los churqueros son los que se llevan el negocio cuando tenemos un sistema que no funciona. Entonces, yo creo que ahí hay que avanzar. No es políticamente fácil, entiendo el tema, pero yo creo que ahí tenemos un reto a cumplir. Quiero terminar esto con un asunto que me parece que es fundamental. Yo estuve en la ciudad de Guayaquil el día de ayer en un evento por el mismo aniversario, y había mucha tendencia a decir: eliminemos el Banco Central. Hasta le pusieron el aspecto de hagamos de museo o alguna cosa así. Yo creo que no es así. Yo creo que el Banco Central sí tiene un rol en dolarización. No porque haya política monetaria, pero tiene un rol que cumplir. Les voy a decir algunos de ellos. Habrá que analizar si son opciones que se pueden trasladar a otra instancia, pero simplemente, ¿quién actúa de tercero confiable generando información para la toma de decisiones? El Banco Central. No puede ser el gobierno. El gobierno no puede ser juez y parte. Tiene que ser un tercero que no sea privado ni público, como una institución autónoma que provea esa información para tomar decisiones en materia de política económica. Cámara de compensación. ¿Quién va a ser la Cámara de compensación? Vinculación con el comercio exterior. ¿Quién va a hacer el seguimiento de la balanza de pagos? Que es la maquinita, comillas, de los dólares que alimentan la dolarización. Entonces yo sí creo que hay un rol ahí que cumplir, que haya que mejorar y que haya que perfeccionarle. Todos podemos estar de acuerdo, pero creería que hay que pensar en ese tipo de actividades que, a mi criterio, son fundamentales para el sostenimiento del propio sistema y de la propia dolarización. Muchas gracias, Mauricio. Completamente de acuerdo que uno de los activos más importantes que debe cuidar el país es la estabilidad financiera. Y respecto al último punto no me voy a expresar, porque si no también necesitaríamos un panel completo y necesitamos empezar el próximo panel. Por lo tanto, les voy a pedir
a ustedes que puedan ser muy concretos y ejecutivos en esta última pregunta, si es posible responderla en un momento porque los panelistas me van a matar del siguiente panel. Entonces quisiera pedirles que nos puedan compartir cuáles son sus... Sí, claro que sí. Podemos alterar el orden, no hay ningún problema. ¿Cuáles son las perspectivas a futuro para fortalecer el sistema financiero dentro del régimen de organización? Algo ya, muchos temas ya hemos mencionado, pero quiero comentar, empezar con uno fundamental. No tenemos superintendente de bancos en el Ecuador. No será de empezar teniendo superintendente de bancos en el Ecuador. ¿Cuánto tiempo estamos sin superintendente? 2 años y medio, pero es impresentable. Esto es impresentable. Entonces, que tengamos la estructura financiera de supervisión adecuada para que pueda hacer el trabajo. Yo creo que hay que empezar por la cabeza, pongámoslo así. Esto es un tema que es importante. Hacia adelante, el fortalecimiento, que es la pregunta, el fortalecimiento de la parte técnica de ahí y todo lo que se nos viene encima, es decir, toda la banca digital, que yo no sé hasta dónde haya avanzado la superintendencia en eso, el uso de la inteligencia artificial como un instrumento que pueda ayudar, que es un reto, un desafío a desarrollar hacia adelante. Hay que trabajar mucho en el tema que hablamos del tema de tasas de interés, que es, creo yo, absolutamente fundamental, y sobre esa base generar una supervisión equilibrada, como dije en la presentación anterior, para todos los actores del sistema financiero. No quisiera que, aparte de los problemas que tengamos, se presente alguno otro, y creo que es importante anticiparse a las cosas. Juan Carlos, por favor. Gracias, Mauricio. 4 cosas. 1, el impulso al sistema productivo. No es posible un sistema financiero sano con años y años de caída del sistema productivo. Eso es vital. El segundo es el fortalecimiento de la institucionalidad del mismo Banco Central. Agradezco, felicito como profesional de esto que el Banco Central haga de este espacio un espacio de debate. Hoy se necesita mucho más debate y concientización. El tercero es la mejora de los mecanismos de control, la especialización en los mecanismos de control, porque hay muchas cosas nuevas. Mauricio acaba de decir lo de la inteligencia artificial. Mauricio dice estos sistemas nuevos de pagos. Se necesita mucha especialización, pero se necesita desarrollar profundización financiera y desarrollar también el sistema financiero en todo el país de manera más uniforme. Se concentra fundamentalmente en donde hay rendimiento, no en donde hay apenas sostenibilidad. El otro elemento tiene que ver con las normas de calificación de riesgo y la calificación del riesgo de las instituciones financieras. Al no haber una educación financiera real, no solamente para obtener un crédito, sino saber qué institución está bien y qué institución tiene problemas, la calificadora de riesgo es un mecanismo poderoso si es que se hace, tal vez mediante el doble par ciego, porque no puede ser que exista una vinculación tan directa entre el que califica el riesgo y el que él mismo le paga. Y a la larga, lo que ocurre es que en la marketización de las finanzas, simplemente el que paga tasas altas es el que capta, y el que cumple la norma y el que se responsabiliza por la operación tiene de hecho que controlar sus tasas de interés activas y pasivas, pero se enfrenta a un mercado que no está en ese camino, y creo que hay que hacer mucho. Por último, para solucionar el problema de la educación financiera, yo soy partícipe de que ahí el Estado intervenga directamente. Hay un sistema educativo en el país. Una simple decisión soluciona el problema de años de educación financiera de cada institución queriendo hacer, al menos lo básico. Siquiera los estudiantes universitarios tienen que saber algo de educación financiera. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. De hecho, ya está en el régimen curricular, ¿no? Por parte del Ministerio de Educación recientemente. Paulina, por favor. Gracias, Guillermo. A ver, yo no creo que se debe dejar de lado, y quiero decirlo muy rápidamente, el tema de que el sector financiero está inserto dentro de una economía que es altamente complicada.
Entonces creo que es importante recalcar la necesidad de tener finanzas públicas ordenadas, viables, sostenibles. Creo que es importante también pensar en la necesidad de desarrollo de la iniciativa privada y de buscar deliberadamente cómo fomentar empresa, cómo crear empleo. Me parece que si no se solucionan problemas estructurales esto va a ser complejo. Y ahí quiero tomar yo la iniciativa de Abelardo Pachano respecto al tema de la creación de los fondos de estabilización. Fondos que en el año 2007 estuvieron formados y que luego, ya sabemos la historia, estos fondos desaparecieron, fueron utilizados. Como dijo Alberto Dajic, se hizo lo que no debió haberse hecho y no se ha hecho lo que se debió hacer. Pero de cualquier manera creo que eso es importante porque hay que mostrar también el tema de la estabilidad desde la política monetaria todavía. Me parece, y quiero entonces referirme al tema de la institucionalidad desde el sector público, porque eso también me parece fundamental, no solamente desde el tema de la banca, y es el tema de la supervisión. Se habla de que es importante tener fortalecida la red de seguridad financiera, pero ninguna red va a funcionar si no funciona la supervisión, y si la supervisión no es sólida, no es fuerte, no es transparente. Y aquí tenemos un tema que sí lo quiero traer a colación porque me parece fundamental, y es que podemos tener sesgos de regulación y también podemos tener sesgos de supervisión, porque tenemos dos superintendencias, dos juntas, que no necesariamente pueden tener el mismo sabor y la misma dureza o la misma entereza en el momento de regular o de supervisar. Y con eso lo que podemos construir es a mí me resulta complejo cuando se presentan los análisis de las entidades financieras y uno dice, la banca, los bancos se encuentran así y las cooperativas se encuentran así. Y yo no sé si es que la medición y la forma en la cual están observadas los dos tipos de entidades es similar o es la misma. La lupa es distinta de la una de la otra. Entonces todos estos temas hay que corregirlos desde la institucionalidad pública. Creo que hay que sentarse a debatir y a conversar para poder trabajar en pro de un fortalecimiento del sector financiero. Y creo que el sector financiero también debe hacer, no sé ahí cómo se puede trabajar, pero creo que hay que hacer un esfuerzo. Nuestros créditos básicamente son de consumo y microcrédito. La banca incursionó en el microcrédito más o menos en los últimos 8 años, 10 años posiblemente. Las cooperativas tienen una importante participación, de hecho vi en las últimas cifras que pasaron del 30% en su importancia respecto al crédito al 22%. Esto obviamente va a derivar también en que revelen mayor morosidad, porque también hay una disminución en el tema del denominador. Pero sí hay dificultades, digamos, en el tema de la morosidad de ambos lados. Creo que es importante que la banca trabaje desde su propio esfuerzo en el tema de mejorar la capitalización, las provisiones. Creo que hay que trabajar en el tema de la gobernabilidad, particularmente desde el lado de las cooperativas de ahorro y crédito. Me parece que es importante trabajar también en fortalecer, digamos, cuando hablo del gobierno, fortalecer esas capacidades técnicas de las que hablábamos, particularmente para este sector. En fin, creo que hay muchos temas que decir. Creo que he dicho los que más me parecen importantes, Guillermo. Muchas gracias, Paulina, por destacar la importancia de la regulación y supervisión tanto de bancos como cooperativas. Augusto, lo escuchamos, adelante. Me voy a concentrar en 3 cortapisas fundamentales que existen en nuestro marco institucional y regulatorio para el sistema financiero y que impiden que la dolarización se traduzca en mayor desarrollo financiero con beneficios sociales. El primero, tenemos un serio problema de diseño institucional que está promoviendo el arbitraje regulatorio. Si algo aprendimos de la gran crisis de 2008 en Estados Unidos y de la crisis ecuatoriana del 99, es que la actividad financiera migra hacia las zonas menos reguladas, o menos supervisadas, o más débilmente reguladas o supervisadas. Eso pasó en el Ecuador con la migración hacia el offshore y hacia las sociedades financieras. Eso pasó en Estados Unidos con la migración de la actividad financiera hacia la banca de inversión que no estaba regulada. En Ecuador tenemos un arreglo institucional que promueve el arbitraje regulatorio. Tenemos 2 juntas, innecesario tener 2 juntas para un país tan pequeño, para un banco central que no tiene política monetaria. Deberíamos tener una sola junta. Pero tenemos 2 juntas y es un desperdicio de recursos que no se coordinan bien,
que no tienen los dientes apropiados para coordinarse. Dentro de las juntas tenemos una fragmentación de la regulación excesiva. Tenemos entidades que hacen lo mismo, las cooperativas y los bancos, que están reguladas por dos entidades regulatorias distintas, con distintas regulaciones. De manera que para mí ese es un enorme peligro. Y tenemos que arreglar esto, porque de lo contrario no vamos a poder mover las ruedas hacia adelante en el proceso de desarrollo financiero. Fragmentación en las juntas monetarias, fragmentación de regulación, etc. Segundo, a nivel regulatorio y legal, tenemos regulaciones que no tienen ningún sentido y que no permiten que se desarrolle el sistema financiero. La que a mí más me preocupa es la estructura de techos a las tasas de interés. Los techos de las tasas de interés producen efectos muy nocivos. Les obligan a los bancos a reclasificar a sus clientes hacia segmentos que tienen techos más altos. Les obliga a racionar el crédito a sus mejores clientes. Excluyen a un montón de clientes que, como decía Mauricio, se ven obligados a ir a los chulqueros porque no pueden ser atendidos por la banca. Los techos de las tasas de interés, además, fomentan que los bancos y las cooperativas no manejen bien sus riesgos, porque los bancos y cooperativas deberían tener modelos de medición de riesgos propios, con el cual fijan la tasa de interés que es apropiada para el riesgo. En el Ecuador, los bancos y las cooperativas se pegan a los techos. Entonces no hay suficiente administración de riesgos. Tenemos regulaciones sobre liquidez que están fragmentadas y no están bien coordinadas. Las superintendencias tienen regulaciones sobre liquidez de un tipo y el Banco Central tiene encaje de otro tipo, y las dos les obligan a los bancos a invertir en bonos del Estado que son ilíquidos y que pagan bajas tasas de interés y que no son del mercado. Entonces tenemos regulaciones de liquidez que no están bien armadas. Y tenemos un subdesarrollo enorme, un montón de servicios financieros que son vitales para el desarrollo de la economía. No tenemos factoring, no tenemos leasing, no tenemos papel comercial, no tenemos bonos corporativos, no tenemos private equity y venture capital. Son productos financieros que se los ve en Colombia, en Chile, en Perú, en todos los lados. En el Ecuador no los tenemos porque tenemos un régimen legal obsoleto y un arreglo institucional que no es prudente. Y el tercero, y esto también es muy importante, es que si somos un país dolarizado deberíamos tener un sistema financiero completa y eficientemente integrado al sistema financiero internacional. Entonces, las restricciones que tenemos al interior hacen que nuestro sistema financiero no se aproveche del desarrollo financiero internacional. Tenemos muchas cortapisas para esto, pero quizás la más importante es el ISD. El ISD lo que hace es que el dólar en el Ecuador tenga un valor distinto que el dólar fuera del Ecuador. Eso es incompatible con la dolarización. Deberíamos aprender de Panamá. La dolarización debería aumentar una sana integración financiera internacional que en el Ecuador no la tenemos. Indiscutiblemente es terrible estar de último, pero bueno, en realidad hay una coincidencia obvia en términos de lo que se ha dicho en el panel anterior, en el panel actual, sobre que se necesita realmente para proyectar la estabilidad y el crecimiento macroeconómico, sentar bases sociales y cambios estructurales. Evidentemente, competitividad de factores, mercado laboral flexible, sector energético modernizado, sector público eficiente, que fue lo que dijo Abelardo, elementos que apoyarían al fortalecimiento de la balanza de pagos, a la reserva monetaria y a la dolarización. Entonces, ¿qué más podemos nosotros trabajar y qué más deberíamos trabajar en lo que viene el siguiente panel, que es fortalecer la competitividad y la productividad estructural, ¿no es cierto?, desarrollando nuevos sectores exportadores, mejorando la capacidad de mano de obra, la infraestructura física, la innovación tecnológica, la apertura de mercados y el mercado laboral. Necesitamos estabilidad jurídica. Este es un tema fundamental. Necesitamos que se atraiga la inversión nacional y la extranjera con reglas de juego claras. Necesitamos internacionalizar la banca, ¿no es cierto? Nosotros tenemos enormes oportunidades para poder ser un centro financiero y por tanto necesitaríamos que ingresen en el mercado
instituciones financieras que estén reguladas en otras plazas, para que esto a su vez nos permita mejorar la competitividad del sector financiero y que eso abarate costos de transacción, ¿no es cierto?, que haya flujos de capitales, lo cual sería positivo. Evidentemente, esto necesita por fuerza la eliminación del ISD, que es lo que se ha dicho en reiteradas ocasiones. En cuanto a la evaluación del COVID, el informe del EFSA, el informe del Fondo Monetario Internacional, del fondo sobre todo, cuando hace la evaluación del capítulo 4, ellos relevan el manejo de la crisis que se generó en la pandemia COVID-19. Y en ese relevamiento que ellos hacen, mucho tiene que ver con la oportunidad con la cual fueron adoptadas las medidas, ¿no es cierto?, de contención. Y esa oportunidad a su vez tiene que ver con que el país es un país que está inserto en el mundo. Y la superintendencia de bancos, me refiero en su momento a cuando yo estuve superintendente, también está inserta en el contexto internacional. Y si nosotros no hubiéramos estado en un proceso de tecnificación, de fortalecimiento, de mejora de las herramientas, del marco regulatorio, si no hubiéramos estado en ese proceso, probablemente nos hubiera tomado dormidos la pandemia. Pero gracias a Dios nosotros habíamos regresado al ASBA, habíamos regresado a firmar memorandos de entendimiento con muchos de los países de la región, sobre todo con aquellos con los cuales nuestras instituciones bancarias tienen relación, justo porque una de las lecciones aprendidas del tema de las offshore fue precisamente la limitación en cuanto a el poder hacer supervisión transfronteriza, y la supervisión transfronteriza y consolidada, es decir, a nivel de grupos económicos, que es parte de lo que se ha hablado mucho aquí. Quisiera nada más que cerrar esta intervención con algo que me parece que es básico y fundamental. Que se habla de institucionalidad, pero la institucionalidad requiere términos prácticos. O sea, hay que bajarle realmente el marco legal, hay que bajarle lo que dice la Constitución y lo que dice el Código Monetario y Financiero cuando habla de la autonomía. Cuando se habla de autonomía, se tiene que ejercer la autonomía. Es decir, las leyes no pueden estar escritas para que nos pasemos la ley. Uno. Dos, las leyes no pueden estar escritas para que con otra ley nos pasemos esa ley. Y parte de las limitaciones que tienen tanto las autoridades regulatorias, me refiero a las juntas, cuanto las autoridades de supervisión, me refiero a las superintendencias, ¿no es cierto? Parte de ese problema es justamente el atropellamiento de la autonomía que tienen estas instituciones. Porque a pesar de que deberían tener un presupuesto para mejorar las capacidades y competencias de los supervisores, para invertir, ¿no es cierto?, en tener efectivamente herramientas, ¿no es cierto?, en tener por lo menos medios de trabajo, por lo menos computadores, por lo menos servidores. Entonces, todo eso requiere realmente de una independencia y de una autonomía financiera, presupuestaria y de poder generar una carrera técnica. Eso más allá de que esté dentro de la ley, tiene que respetarse y tiene que no ser solamente letra muerta. La otra cosa es, hemos hablado de, por supuesto, transparencia, institucionalidad, gobernabilidad es fundamental. Es decir, esto de llegar a acuerdos mínimos entre las autoridades, o por lo menos consensos a nivel de qué se necesita como país, bajar estos egos, que es un poco lo que tanto se ha hablado. Y la otra cosa es disciplina. Es decir, no puede ser que cada vez que haya una nueva autoridad, cada vez cree la nueva autoridad que como viene de, no sé, de otro pensamiento o de otra línea, si no encuentra las cosas ya resueltas, tiene que resolverlas. Y si es que tiene que resolverlas, el siguiente también debe ser disciplinado en cuanto a estos procesos de mejora que deben tener las instituciones. Entonces, lo anterior, dado que la realidad es cambiante, hay que vigilar constantemente que el andamiaje en el que se soporta la dolarización y la estabilidad financiera tengan las fortalezas y seguridades para que mantengan sostenibles en el tiempo en beneficio de nuestro país. Gracias. Muchísimas gracias, Ruth. Muchísimas gracias a todos los panelistas que nos acompañaron el día de hoy. Un aplauso para todos ellos.
Quisiera únicamente concluir con 5 ideas que me parecen que han sido fundamentales que ustedes han tratado el día de hoy. Cómo la dolarización la dolarización ha fortalecido el sistema financiero a través del control de la inflación que registrábamos en los 80 y 90, cómo el sistema financiero ha contribuido al fortalecimiento de la dolarización y su adecuado funcionamiento, cómo debemos evitar el arbitraje regulatorio y la necesidad de regulación moderna y un marco institucional que atienda las necesidades del sistema financiero, y finalmente la coordinación y la continuidad que usted mencionaba, Ruth, para que se pueda construir institucionalidad dentro del sistema financiero. Les agradezco mucho a todos ustedes por haber participado el día de hoy. Gracias.